Hipertensión arterial es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy acá en Soluciones. Nuestro invitado, como ya le decíamos, es el presidente de la Sociedad Venezolana de Hipertensión, el doctor José Andrés Octavio, quien también es cardiólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, doctor. Gracias por haber atendido el día de hoy a nuestra invitación. Muchas gracias, les agradezco pues la invitación y la oportunidad en nombre mío y de la Sociedad de Hipertensión de discutir con ustedes este importantísimo problema. Que además hay muchas dudas y pues como decíamos justamente en la introducción, de 100 venezolanos, 34 por lo menos padecen de hipertensión arterial. ¿Esta cifra se mantiene así? Sí, eso es a nivel no solamente de Venezuela, sino en la mayoría de los países. La prevalencia de hipertensión es alrededor del 30% de la población adulta. A medida que se avanza en edad, el porcentaje es cada vez mayor, de manera que las personas alrededor de los 65 o 70 años, el porcentaje es mucho mayor del 30%. Justamente antes de entrar en el tema de las edades de quienes padecen de hipertensión arterial, yo quisiera que nos definiera qué es exactamente esta enfermedad y si se le puede llamar así, enfermedad hipertensiva. Sí, es interesante esto de si debe llamarse enfermedad hipertensiva. Lo correcto sería llamarla enfermedad cardiovascular hipertensiva, porque la hipertensión, el ascenso de presión arterial, es un signo notorio en cuanto a que puede ser detectado, pero que ya en el momento que aparece seguramente hay otras alteraciones asociadas, que es un conjunto en el cual lo más relevante es la hipertensión. Lo que sí es, sin ninguna duda, es que la hipertensión es el más importante factor de riesgo para la aparición de enfermedades cardiovasculares, que como ustedes saben, las enfermedades cardiovasculares son la primera muerte e incapacidad en la mayor parte del mundo, en el mundo occidental, por lo menos incluyendo Venezuela. ¿Qué causa la hipertensión? Una pregunta difícil. Déjenme decirle, hay un grupo de situaciones de hipertensión que están ligadas a alteraciones de determinados órganos, pero esas son solamente el 10% o menos. Son ligadas a enfermedades endocrinas, son ligadas a enfermedades renales o son ligadas a otras condiciones como la apnea del sueño, por ejemplo. Pero esas constituyen el 10% menos. El grueso de la hipertensión, el 90%, es la que se llama hipertensión esencial o hipertensión primaria o hipertensión idiopática. Todo eso quiere decir más o menos lo mismo. Y no es que no sepamos de dónde viene, es que viene de múltiples factores. Ese es el problema, que es una enfermedad multifactorial y la importancia que tiene algunos de esos factores en los individuos es mayor que en otros. Y yo creo que el arte de los médicos es tratar de descubrir en una persona determinada cuál es el factor que está pesando más cuando estamos hablando de hipertensión primaria, esencial o idiopática. Ahora bien, doctor, si bien las causas son un poco desconocidas, ¿puede ser hereditaria que una persona...? Sí, que no son desconocidas, son múltiples, son conocidas. Okay, Lo que no sabemos exacto. cuál es la que importa más en un momento dado. Exacto, la que más prevalece. Ya que mencionó esto de hereditario, evidentemente las personas que tienen un antecedente familiar de hipertensión, padre o madre hipertenso, tienen una mayor posibilidad de desarrollar hipertensión. No es como que se herede como la hemofilia, por ejemplo, pero se hereda la predisposición a tener hipertensión y los hijos de hipertensos con mucha frecuencia son hipertensos incluso a veces de edad muy jóvenes. Se transforman en hipertensos. Los hijos de personas, Los hijos de personas hipertensas. Sí. Ahora bien, ¿es más complicada la situación en una persona joven que padezca de hipertensión? ¿Y por qué? Si es así. Bien, el problema es que en las personas más jóvenes la hipertensión está más frecuente ligada a la presencia de una lesión primaria, renal, endocrina o de otro tipo. En cambio, en las personas de edad más avanzada es más relacionada, encaja más en la situación de hipertensión esencial. Y por eso en los jóvenes, cuando se encuentra hipertensión, hay que explorar exhaustivamente para ver si la persona, ese individuo que está desarrollando una hipertensión, no tiene por detrás una condición claramente demostrable y curable.
es que es la cosa importante. Por eso en los jóvenes se insiste mucho en buscar la causa de la hipertensión. Y en los adultos ya, en las personas ya de cierta edad, el grueso de los hipertensos son esenciales. Se exploran también, pero la mayoría son esenciales o primarios. Justamente usted al inicio de la conversación decía que aumentaba el porcentaje de personas que padecen, sobre todo en edades mayores. ¿Quiénes padecen o quiénes tienen más riesgo de padecer hipertensión arterial alta? ¿Quién tiene más riesgo? Bueno, le decía, a medida que uno avance en la edad, la presión arterial va subiendo, aunque uno incluso no se salga del rango de las presiones normales, pero las presiones van subiendo a medida que uno avanza en la edad. Entre otras cosas, y son muchos factores, ahí influye que las arterias del cuerpo se van poniendo rígidas y eso hace subir la presión arterial. Una cosa importante, voy a aprovechar para aclararlo de una vez, es verdad que la presión va subiendo con la edad, pero no es que cuando uno encuentre una persona que tiene la presión alta, uno se va a conformar con decirle, no, es que lo que pasa es que tú ya eres mayor y la presión arterial se está subiendo. ¿Por qué no es ser así? Porque está demostrado que en esas personas mayores, si uno logra bajar en la presión, su expectativa de vida aumenta. De manera que, aunque sea cierto que la presión va subiendo con la edad, si uno detiene esa subida de la presión para que no se salga del rango normal, va a ir en favor de esa persona y esa persona va a tener una mejor calidad de vida y una mayor expectativa de vida. De manera que la historia de que no es que ya está hipertenso porque está viejo y no hacer nada, no tiene mucha significación. Cuando hablamos de presión alta, ¿es que está en qué nivel? ¿Y cuál es ese nivel normal? Ok. Se llama hipertensión a la presión que está, cuando se toma, se encuentra con valores que están de 140 a alta. Sabes que hay dos presiones, la sistólica o la alta, que llama la gente la alta, y la diastólica o la baja. La presión debería estar, para estar dentro del rango normal, en menos de 140 la sistólica y menos de 90 la diastólica. Quiero aprovechar para decir lo siguiente. Para catalogar a una persona de hipertenso, uno tiene que encontrar que la persona tiene esta presión, pero esa presión alta, esa presión alta debe encontrarse con frecuencia, permanentemente o frecuentemente, para considerar un hipertenso. No es que una persona, que uno le tome la presión arterial una vez y sale normal y ya uno lo va a catalogar de hipertenso. Y uno debe aclarar bien si alguien es hipertenso o no, porque eso requiere medicamentos y medicamentos para toda la vida, por ejemplo. Mire, en nuestro micro inicial decía que es un asesino silencioso. ¿Es porque no se presentan causas o porque las causas no son, digamos, tan evidentes en una persona que sufre de hipertensión? No, es porque el ascenso de la presión arterial, o sea, la presión arterial elevada, no produce síntomas. Ese es el problema. O sea, la gente puede no darse cuenta de que tiene la presión alta porque no produce síntomas. A menos de que la presión suba en una forma muy rápida y de una magnitud muy grande que produce dolor de cabeza o algunas otras cosas. Pero en general, las personas que tienen hipertensión arterial no tienen síntomas. Y entonces, por eso es que ni siquiera se dan cuenta de que tienen hipertensión. Es más, para mencionarlo una vez, lo dramático del asunto. Se supone, esto que se decía antes, que la presión arterial y la hipertensión abarca el 30-35% de la población. Ajá. Pero la mitad o menos de la mitad de esa población sabe que tiene hipertensión arterial, lo cual es terrorífico. Claro. Que la mitad de las personas no se den cuenta de que tienen una condición que les va a hacer daño. ¿Por qué? Justamente porque no se presenta ningún tipo de síntoma, es que ese otro 15% a lo mejor desconozca que padece de hipertensión arterial. No hay ningún síntoma que digamos, llame la atención en esa persona. Eso me lo va a responder en la próxima parte. Vamos a hacer un corte acá en Soluciones. Ya regresamos con mucho más. El día de hoy estamos tratando el tema de la hipertensión, así que ya regresamos. ¿Sabías que alrededor del 42% de las personas que padecen hipertensión lo desconocen? ¿Sabías que el 30% de las personas con hipertensión son mayores de 18 años, 40% mayores a 25,
y el 50% son adultos entre los 60 y los 70 años de edad. Continuamos acá en Soluciones conversando con José Andrés Octavio, presidente de la Sociedad Venezolana de Hipertensión, justamente hablando de la hipertensión. Le había dejado una pregunta al aire. Usted nos decía que, bueno, si es una enfermedad silenciosa y a menos que haya una subida de tensión muy repentina, es que pueden padecer algún tipo de síntoma o esa persona puede sentir algún tipo de síntoma. Pero, ¿cuál es esa recomendación que usted le da a una persona que, por ejemplo, en algún momento en específico tuvo una presión alta y pues digamos no ha sido recurrente esa presión alta? No presentan absolutamente ningún tipo de síntoma que pueda llamar la atención y pues decir, oye, esta persona es hipertensa, doctor. Bien, si alguien en alguna circunstancia particular le encuentran la presión arterial por encima de lo normal o muy cerca del límite normal, la conducta correcta es que la persona se repite esas tomas de presión arterial en los próximos tiempos, próximas semanas o 15 días, o que de una vez acuda a casa de un médico para que el médico le recomiende qué es lo que hay que hacer. Porque le repito, para hacer el diagnóstico de hipertensión, uno tiene que estar seguro que es una condición frecuente o permanente. ¿Cuáles son los riesgos de padecer o de sufrir hipertensión? Bien. Fíjense, la hipertensión, el ascenso de presión afecta los vasos del cuerpo, las arterias del cuerpo. Y las arterias están en todas partes. ¿Qué quiere decir eso? Que una subida de presión arterial permanente va produciendo daños en las arterias de todo el cuerpo. Y en forma notoria eso tiende a producir daño en las arterias cerebrales, con lo cual se pueden producir eventos cerebrovasculares, trombosis, hemorragia, etcétera. Puede dañar las arterias que irrigan el corazón, las arterias coronarias, y que se van obstruyendo progresivamente y eso causa infarto del miocardio, o dañan las arterias renales, dañan las arterias de la retina, las arterias de los miembros inferiores. O sea, piense que es una condición en la cual todas las arterias del cuerpo están expuestas a una presión para lo cual no están preparadas y se van alterando y eventualmente se van poniendo rígidas las arterias y se van obstruyendo, con las consecuencias que ya sabemos. Los riesgos son más, y le insisto con esta pregunta porque pues ya en el Twitter muchas personas jóvenes nos han comenzado a preguntar. Hay personas o en los jóvenes hay más riesgos de complicarse con alguna otra enfermedad cardiovascular si es hipertenso. Fíjese, la complicación que produce la hipertensión está relacionada también con los otros factores, las otras condiciones de la persona. Por ejemplo, una persona que además de tener hipertensión es diabético, sus riesgos son mayores porque la diabetes es una enfermedad cardiovascular, una enfermedad que daña, si además la persona es obesa o además es fumadora o tiene el colesterol alto, son múltiples los riesgos que no se suman, se multiplican los riesgos cardiovasculares. De manera que si uno tiene dos riesgos, no es que se duplicó nada más, sino que se duplicó y si tiene tres, se va multiplicando y los riesgos son cada vez más altos a medida que son muchos. Entonces, no es que las personas jóvenes no tienen por qué tener mayor complicaciones que las personas mayores. De hecho, cuando uno hace una evaluación de riesgo de una persona que tiene un infarto, en la medida que la persona tiene edad avanzada, uno considera que el riesgo es mayor. Lo que pasa es que en los jóvenes, sobre todo si un problema cardiovascular produce la muerte o incapacidad, es mucho más dramático. O sea, no es lo mismo que alguien que tiene 85 años y las consecuencias personales y familiares de un infarto del miocardio a los 85 años que un infarto del miocardio a los 35 años en una persona. Entonces eso lo hace mucho más dramático. Pero los riesgos van aumentando de tener complicaciones y problemas cardiovasculares a medida que uno avanza en la edad. Usted ha dicho algo importante, es que hay una diferencia entre una persona que sufre de un infarto a los 85 años a una que sufre a los 35 años. Y yo quiero que hagamos el énfasis en eso. ¿Por qué hace usted esa diferenciación entre esos dos? En primer lugar,
porque una de las consecuencias más importantes, por ejemplo, de un infarto de miocardio, y más frecuentes, desgraciadamente, es la muerte. Entonces ya por ahí tenemos una diferencia importante. No es lo mismo para los efectos tanto personales de una persona que ya vivió hasta los 85 años, Claro. como para los efectos familiares, que una persona tenga una muerte por infarto del miocardio a los 85 años, que una persona de 35 años, que tiene 2 hijos de 5 años y una esposa joven también, y tiene sus padres vivos, tenga un infarto del miocardio con muerte o con incapacidad. Entonces, eso es bien dramática, la diferencia Claro, es bien importante. en el ¿no? aspecto personal. Sí, claro. Pero en el aspecto físico, o sea, de ese paciente, hay una diferencia importante, es decir, en una persona joven es, digamos, tener un infarto al miocardio es más, tiene un efecto o una Mayor, posibilidad, exacto, mayor de riesgo. mayor No, de riesgo. No, no. no hay ninguna diferencia. Se decía antes, en los libros franceses antiguos, Ajá. decían que era mucho más grave por ejemplo, infarto en cuadro una persona infarto del joven. miocardio en una persona joven. Pero eso realmente no tiene mucho asidero con lo que uno ve. Doctor, ¿un niño puede padecer de hipertensión? Bueno, hasta hace unos años nadie se ocupaba de eso, nadie, quiero decir, los pediatras no le tomaban la atención a los niños antes, pero se ha ido divulgando el conocimiento de que la presión arterial puede empezar a estar alta desde edades de poca edad. Ajá. Puede alguien empezar a volverse hipertenso o por lo menos tener cifras de presión arterial que no son las que corresponden para un niño, por ejemplo, de 5 años. Sí, porque la presión que corresponde a un niño de 5 años no es la misma que corresponde a un adulto. Pero hay niños que tienen, y eso está todo tabulado, y hay niños que tienen presiones arteriales que están por encima de lo que se llama del percentil 90, o sea, de donde deben estar el 90% de los niños. Esos niños, esas personas, o tienen una predisposición familiar, como hemos comentado antes, o tienen sobrepeso, una de las cosas más importantes, o tienen, bueno, esto lo comenta mucho la gente que trabaja con niños, o tienen algún tipo de trauma familiar, alguna situación familiar que puede llevarlos a la hipertensión o a presiones más altas que lo que corresponderían para su grupo etario. Usted explicaba también el tema de la tensión arterial baja. ¿Cuáles son los efectos que tiene esta tensión? ¿Ahí prevalece personas que padezcan de la presión baja? Bueno, déjeme decirle. ¿Es menos grave? Si usted agarra un libro de medicina, encontrará que un libro de cardiología, una buena parte del libro dedicada a la hipertensión y probablemente 3 o 4 páginas dedicadas a la hipotensión arterial. Porque la hipotensión arterial no es una enfermedad, es un signo de algo. O sea, el que tiene la presión baja, la tiene baja por algo. O hay personas que tienen tendencia a tener la presión baja. Pero la presión baja no tiene consecuencias en los órganos, no produce daño de órganos por el hecho de que uno tenga la presión baja. Lo que produce en algunas personas jóvenes es la tendencia, por ejemplo, a marearse fácilmente. Okay. Si la persona tiene la presión baja, ocurre mucho en las personas jóvenes. La presión es muy baja en los adultos mayores sí puede tener consecuencias. Pero no es una enfermedad, o sea, no es una... Y no es muy común. Sí, es muy común, sí, pero es un signo de algo. Okay. O sea, la atención a esta persona le bajó porque se deshidrató o porque tuvo un sangrado o porque tuvo un estrés muy importante que le produjo hipotensión arterial, porque eso puede pasar. O sea, algo hizo que la persona le bajara la presión arterial, pero hay personas, repito, que son más bien con tendencia a la tensión baja. Bueno, uno dice baja, pero a lo mejor es la presión que uno debería tener. Por ejemplo, los jóvenes de 17 o 18 años con frecuencia tienen una presión arterial de 90 milímetros de mercurio, 95. ¿Okay? Después eso va subiendo. Pero los indios Yanomami, por ejemplo, Ajá. tienen presiones siempre bajas, 90, 95, no tienen más. Y se quedan así. Claro. No se vuelven hipertensos como nos volvemos las personas que pertenecemos a la cultura verdaderamente occidental. Wow, interesante ese comentario. Doctor, ¿hay medicamentos que estarían asociados con la hipertensión? Por ejemplo, una mujer que tome a lo mejor pastillas anticonceptivas o use algún tipo de anticonceptivo, ¿puede desarrollar hipertensión? Sí, bueno, de hecho, cuando uno tiene que evaluar una mujer
joven en edad reproductiva que tiene hipertensión, una de las primeras cosas que uno pregunta es si está recibiendo anticonceptivos. Porque en algunas personas los anticonceptivos pueden producir hipertensión arterial. Ahora, ya que me preguntó de los medicamentos, yo quiero mencionarle algo que uno que se pregunta siempre a todo paciente que se está volviendo hipertenso, le está apareciendo hipertensión, o en los últimos tiempos le han tomado la atención y se le han encontrado datos, que es el problema de los analgésicos. O sea, los analgésicos, no todos, pero la mayoría de los analgésicos llamados antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, ese tipo de medicamentos, esos medicamentos con frecuencia producen hipertensión. En cambio, el acetaminofén o el paracetamol, que son medicamentos de uso corriente, ese no produce hipertensión. Pero uno tiene que advertirse a las personas e interrogarlo. Cada vez que alguien se vuelve hipertenso o se le descontrola la presión arterial, lo primero que hay que preguntar, ¿usted está tomando antiinflamatorio? Y es bien importante que la gente sepa esto. Las personas que toman antiinflamatorios tienen riesgo de desarrollar o empeorar su hipertensión y riesgo de tener daño renal. ¿Cuáles otros medicamentos podrían tener digamos, este efecto en una persona antihipertensivo? Algunos descongestionantes nasales que tienen antigripales, por ejemplo. Algunos antigripales que tienen equivalentes de adrenalina, pero equivalentes de norepinefrina, que producen vasoconstricción, puede producir elevación de la presión arterial. Vamos a un corte, doctor, ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. El día de hoy estamos conversando sobre la hipertensión. En la próxima parte vamos a iniciar revisar un poco lo que han sido sus comentarios y sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Recuerden que el día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Hipertensión. Ya regresamos con mucho más. ¿Sabías que en el mundo 1 de cada 2 adultos sufre de hipertensión? Esto equivale a aproximadamente 1.500 millones de personas. ¿Sabías que anualmente en el mundo 9.4 millones de personas fallecen a causa de la hipertensión? Además, esta enfermedad es responsable de 45% de los ataques al corazón. No podemos dejar de hablar hablando de la hipertensión, no podemos dejar de hablar del tema de los medicamentos, porque justamente hay un déficit en medicamentos para tratar la hipertensión, y yo me voy a permitir en este momento de leer un estudio de la Sociedad Venezolana de Cardiología realizado en junio de este año. A 1.500 cardiólogos del país se encontró que el desabastecimiento de antihipertensivos estaría alrededor de 85%, esto según los reportes que se hicieron en consulta. También dice que de 40 principios activos que se usan para controlar la presión arterial y así evitar derrames cerebrales, infartos e insuficiencias cardíacas, solo 5 pueden encontrarse de forma intermitente, ni siquiera es de manera segura en los comercios, en las farmacias. Esto es así, es justamente un estudio que se realizó recientemente de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Eso, sí. 87% el déficit en hipertensivos en este momento, doctor. Fíjense, esta situación ya tiene tiempo. Cuando empezó esta deficiencia, uno comentaba que afortunadamente había muchas maneras de entrarle con medicamentos a la hipertensión. Y entonces no aparecía uno y uno tenía otra alternativa, porque hay 5 o 6 categorías de medicamentos y por supuesto 20 o 30 o más marcas comerciales de esas categorías. Entonces uno podía arreglársela con los pacientes, si no encontraban uno, darle otro. Pero cada vez esto se va estrechando y cada vez se consiguen menos categorías y dentro de cada categoría menos productos. Entonces la situación se está haciendo verdaderamente dramática, ¿sabes? Verdaderamente dramática. Hay pacientes que lo llaman a uno una vez, uno recomienda 2 alternativas, no las consiguen, vuelven a llamar, uno les da otra alternativa. Entonces la situación se está haciendo de verdad
de verdad insoportable. Doctor, y puede pasar, y pues es preocupación de muchas personas hipertensas que a lo mejor están tomando un medicamento para controlarse esta hipertensión de alrededor, no sé, 10, 20 años, y en este momento pues ya ese medicamento que históricamente era el que tomaba, no lo encuentra, necesita cambiarlo. ¿Esto tiene a lo mejor algún efecto en el control de la enfermedad? Sí, bueno, Ese cambio repentino por no encontrar el pero si medicamento. existieran los medicamentos, suponiendo que existen los medicamentos, cambiar a un paciente que tiene 20 años tomando un medicamento y ha ido bien, no sería lo más deseable, pero si no queda más remedio, se encuentran sustitutos que pueden ser adecuados. A veces además hay que ir como probando, como hacen los sastres, uno tiene que ir probando, Midiendo. midiendo, a ver cómo va. Pero eventualmente se logra el control de la presión arterial con algunos de los otros medicamentos en la mayoría de los casos. Ahora, el problema aquí es un problema, es otra cosa, es el problema de que no hay, no se consiguen. Claro. Incluso es dramático porque a veces en los hospitales o en las clínicas uno tiene un medicamento que sirve para determinada cosa, por ejemplo, para una arritmia, y uno sabe que uno puede tratarle la arritmia al paciente en el hospital y cuando salga, ¿qué va a hacer? Porque en la calle no lo va a conseguir. Entonces uno tiene que adaptar lo que uno va a hacer a lo que el paciente puede conseguir en la calle. O sea, eso es la antimedicina, de verdad. Doctor, ¿han aumentado las muertes por esta causa, justamente por la falta de los medicamentos para tratar la hipertensión? No creo que sea, es complicado de tabular eso, es complicado, no se ha hecho, además nuestros sistemas de estadísticas del Ministerio de Sanidad están todos muy atrasados, no se han ocupado de eso hasta ahora, y aunque lo fuera, no es sencillo establecer, pero uno supone que si los pacientes no consiguen los medicamentos, pues las consecuencias sobre la aparición de eventos cardiovasculares, de complicaciones cardiovasculares o de muerte, van a aumentar. Seguro que van a aumentar. ¿Cómo ha sido el comportamiento en su consultorio con sus pacientes? Usted que es cardiólogo. Bueno, mire, Ante esta situación me refiero, ante sí. esta situación de falta Sí, de bueno, medicamentos. uno trata de explicarle esto mismo que estoy explicando ahorita, uno trata de explicárselo a los pacientes y la recomendación que uno hace, y aquí voy a meterme con otro campo que es bien importante. El control de la hipertensión, el manejo de la hipertensión tiene dos aspectos. Uno es los cambios en el estilo de vida y otros son los medicamentos. Cuando la presión no sube mucho, no es muy alta, lo que llamamos hipertensión grado 1, uno puede intentar solamente cambios en el estilo de vida. Y si los cambios en el estilo de vida no son suficientes, uno agrega medicamentos. Pero en estas circunstancias en que estamos ahorita, los cambios de estilo de vida deben enfatizarse. Y la gente no hace mucho caso de los cambios de estilo de vida. Ni los médicos insisten muchas veces, sino que es mucho más sencillo indicar un medicamento y hacer un récipe que pasarse 15 minutos explicándole a un paciente lo importante que es que haga ejercicio, lo importante es que no fume, que pierda peso, todas las cosas que la dieta sea la adecuada, una dieta con vegetales, que la sal no sea en exceso. Eso es mucho más complicado. Mucho más sencillo es darle un medicamento a un paciente. Pero ahora, en este momento, hay que insistir en eso. Si no hay diuréticos, hay que decirle a los pacientes que tienen que rebajar la ingesta de sal, por ejemplo. Justamente el tema de la sal. Muchos hipertensos, siempre se ha tenido esto de, no sé si es un mito, usted me lo va a aclarar, cuidado con la sal. Ojo con la sal. ¿Por qué? ¿Cuál es ese efecto que tiene la sal en una persona con hipertensión? Bueno, mire, voy a empezar diciendo lo siguiente. El consumo de sal de la población mundial es en 2, 3 o 4 veces por encima de la recomendación que hace las organizaciones de salud internacionales. Si el consumo de sal que se recomienda es alrededor de 4,5 gramos de sal, ¿okay? El consumo de sal en la mayoría de los países está muy por encima de eso. En los países occidentales, en Europa y en nuestros países, el consumo de sal es el doble o el triple de lo que se requiere. Ya por ahí estamos mal, porque estamos consumiendo más sal de lo que el organismo necesita. Pero además de eso, hay estudios poblacionales de 100.000 o 200.000 pacientes que han evaluado que a medida que el consumo de sal es mayor en las poblaciones, la presión arterial de la gente va siendo cada vez más alta.
Entonces, hay una relación bien clara entre el consumo de sal excesivo, por encima de los Claro. valores que se consideran normales, y la prevalencia de hipertensión arterial. Y también hay una relación muy clara entre la mejoría de la hipertensión arterial y el disminuir la cantidad de sal que uno consume. ¿Verdad? Que ahí no hay cuento, eso es así, Clarito. eso es bien clarito. Así que bueno, desde ya les recomendamos a todos los televidentes que a esta hora nos están viendo que hay que bajar el consumo de sal. Vamos de inmediato a revisar también lo que han sido sus preguntas, sus comentarios, todas sus dudas a través de nuestra cuenta en Twitter @solucionesgb. Recuerden que deben acompañar su tweet con nuestra etiqueta numeral Soluciones Hipertensión. Luis José Rincones nos pregunta, ¿cuándo se toma tratamiento para la hipertensión? Este no tiene efecto nocivo en otros órganos, como por ejemplo en los riñones. Sí, hay una creencia muy marcada de la gente a pensar que los diuréticos, particularmente los diuréticos, enferman los riñones. Bueno, eso no tiene mucho asidero, eso es que los diuréticos enfermen los riñones. Los diuréticos pueden tener secundariamente algunos problemas, pero en general los medicamentos que se usan para tratar la hipertensión arterial son medicamentos que la mayoría de ellos tienen muchos años y ya se sabe cuáles son los efectos secundarios y cuáles son, cómo evitar los efectos secundarios y cuáles pacientes pueden estar predispuestos, y por eso uno debe usar un medicamento y no otro. Por ejemplo, hay algunos medicamentos que son buenos para la presión arterial, pero que pueden desencadenar asma bronquial en un predispuesto. Entonces ya uno sabe que en esa persona no debe usar ese. Pero en general los medicamentos tienen muchos años y los efectos secundarios a largo plazo son muy pocos. Más bien, los efectos secundarios se presentan con la mayoría de ellos en los primeros tiempos que se usa. Entonces, bueno, se cambia el medicamento. Claro. Otra persona, Irma Cristina, nos pregunta, a los 23 años tuve preeclampsia, a partir de allí soy hipertensa, ya tengo 51 años, ¿esto puede curarse? ¿La hipertensión se puede curar? La mayoría de las veces no, se puede tratar. Okay. Se puede tratar. En el caso de una persona como la persona que mencionó, si ya tuvo esa preeclampsia cuando estaba joven y tiene 50 años y todavía tiene hipertensión, lo más seguro es que esa persona va a tener que seguir tomando medicamentos y manteniendo los cambios en el estilo de vida que hay que mantener para el resto de su vida. Una duda frecuente también entre los seguidores, por ejemplo, Jorge Aguilar nos pregunta, buenos días, ¿qué especialista determina si eres hipertenso? ¿Qué especialista? Sí. Bueno, la hipertensión no es del manejo de los cardiólogos exclusivamente. Okay. Yo soy cardiólogo, pero un hipertenso, muchos hipertensos y la mayoría, están formados y preparados para manejar la hipertensión arterial. Los cardiólogos más bien son los que estamos obligados a manejar las complicaciones de la hipertensión y la hipertensión si nos hemos dedicado bastante a eso. Pero también un nefrólogo puede manejar un paciente hipertenso y detectar una hipertensión arterial. De manera que no es una condición que deba ser tratada necesariamente por un cardiólogo o por un internista o por un nefrólogo. Cualquiera de los tres lo podría hacer. Incluso algunos endocrinólogos, y yo conozco algunos, tienen formación suficiente que les permite manejar a un hipertenso con el asesoramiento a lo mejor de un cardiólogo, pero ser ellos el médico tratante, porque uno debería tener un solo médico tratante. Bueno, esta es otra historia, ¿no? Es así, pero uno debería ir a hacerse su chequeo por lo menos cada 6 meses, doctor. Un chequeo general, ¿cuál es el tiempo recomendable? Si todo está bien, podría ser una vez al año. Si tú eres una persona joven, podría ser una vez al año. Ahora, yo que me ocupo tanto de la hipertensión, pasarse un año sin tomarse la presión arterial a mí me parece demasiado, sobre todo que es tan sencillo, no tiene tanta dificultad, no duele, no pasa nada. No pasa nada, es así. Sí. Vamos a hacer un corte, ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. En la próxima parte vamos a continuar revisando sus comentarios a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram, @solucionesgb. Recuerden que deben acompañarlo con la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy, que vamos a posicionar como tendencia. Ese es el propósito del día de hoy de nuestra producción. Numeral Soluciones Hipertensión. Recuerden que hipertensión es el tema que estamos tratando el día de hoy. Lo dejamos con buena nota.
El gran combo de Puerto Rico. Salserín, Jonathan Molly y Francisco Pacheco y su pueblo. 12 de noviembre en el CCCT. Entradas por mitiquera.com y Ticketmundo. Solo Inver Show lo hace posible. La organización Cacique de Oro exaltó la labor del talento en Globovisión, otorgando el reconocimiento a nuestros programas. Premios Cacique de Oro como noticiero del año a Noticias Globovisión. Programa de opinión del año a Vladimir a la Una. Y como animadora de programa de farándula del año a nuestra Rocío Higuera. Globovisión. Aquí nos vemos todos. Seguimos con Soluciones. ¿Sabías que después de los 55 años, las mujeres tienen una prevalencia mucho mayor que los hombres a desarrollar esta enfermedad? Continuamos revisando lo que fueron sus comentarios o lo que son sus comentarios a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram, @SolucionesGB. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Hipertensión. Una persona, Mónica, nos pregunta: mi madre toma amlodipina de 10 miligramos y desde que comenzó con esa dosis tiene las piernas hinchadas. ¿Es normal? Es frecuente que ocurra. Se sabe que la amlodipina hace esto. La persona lo que tiene que hacer es llamar a su médico y comentárselo para que el médico le haga el ajuste que hay que hacer, o le rebaja la dosis, o le asocia otra cosa, o se la cambia para la noche, pero su médico tiene que hacer algo, que no resuelva ella, la persona. Llame a su médico. Norma Gómez: si ya uno sabe que es hipertenso, pero ahora hago más deporte y como sin sal, ¿puedo dejar la pastilla? Teóricamente Está sí, haciendo caso, pero porque mire que supervisado, sí, le está haciendo muy bien. Supervisado por su médico, o sea, que sea en conjunto con el médico, es el equipo paciente-médico el que decida eso, porque si la persona suspende el medicamento, hay que vigilarla mucho más de cerca para ver si de verdad no se está volviendo, no está subiendo de la presión arterial, o vigilarla con tomas frecuentes, o incluso ponerle un monitor de 24 horas de presión arterial, que es así lo más contundente. Lo más contundente. Otra persona, Dai Melo, dice: ¿cuáles son las causas y tratamientos de hipotensión? Como yo decía al principio, la hipotensión no es una enfermedad, es una situación o un síntoma ligado a otras condiciones. Por ejemplo, si una persona está anémica o está deshidratada o sudó excesivamente por alguna situación o pasó mucho tiempo de pie, 2 o 3 horas de pie continuo, eso puede producir hipotensión con síntomas. Hay personas, sobre todo las personas jóvenes, que tienen la tensión permanentemente baja, lo cual es una especie de bendición, tener la tensión baja, porque las arterias están protegidas. Lo único malo de la tensión baja es que con cualquier pequeño descenso la persona se puede sentir mal, pero no va a pasar nada, salvo marearse, eventualmente caerse, podría pasar. Pero la tensión baja es una bendición para las arterias. Otra persona, Encubierta, dice: la tensión baja me llega a 4, ¿qué puedo hacer? Tiene que decirme cómo está la alta para poder responderle. Para poder responder. Hay que ir al médico, ¿verdad? Exactamente. Esa es la solución. Soy paciente oncológico y hace poco sufrí de síndrome de hemolítico urémico. Desde ese momento comencé con presión muy alta. Sí, bueno, es posible que tenga que ver con, si mencionó urémico, que haya alguna situación con el riñón que haya que revisar, que la función renal se haya alterado algo y eso tiende a producir hipertensión. De manera que la cosa va por ahí. Otra vez, la recomendación es coméntelo con su médico. Es así. Yamile Silva: ¿la tensión emotiva se considera realmente hipertensión? Fíjese, no es fácil decir si la tensión de alguien es emotiva. Si uno interroga bien, se da cuenta que hay personas que se volvieron hipertensas, por ejemplo, porque se le murió un hijo, que es de las condiciones más terribles que pueda haber, ¿no? Lo importante es controlar eso, porque aunque la tensión sea de origen predominantemente emotivo, daña igual. O sea, no es que esa tensión es emotiva, como dice la gente. Sí, es emotiva, pero si no te la controlas y está alta, se te va a dañar igual que si fuera causada por otro motivo.
Otra persona, Saúl Carrizo, dice, mi abuela sufre de hipertensión. ¿Eso significa que en un futuro padecerá de esto? ¿O él va a padecer de hipertensión? Es lo que quiere preguntarnos. Sí, Padecer. lo que está más claro es la relación de la hipertensión con la hipertensión de los padres. ¿Okay? Ya los abuelos, que a lo mejor la tensión empezó cuando ya la persona estaba muy mayor, tiene mucho menos peso la relación con los nietos que con los padres. Cuando los padres son hipertensos, uno verdaderamente tiene una cierta predisposición a volverse hipertenso. Otra persona dice, mis hijas desde pequeñas han sufrido desvanecimiento y tensión, es aproximadamente 90-60. ¿Esto también puede ser un problema? Bueno, es un problema, un desvanecimiento es un problema, primero porque se puede uno hasta golpear, por ejemplo, ¿no? Claro. O si uno va manejando un carro, imagínese. Entonces, esto es un problema. Eso requiere, otra vez, no quiero ser fastidioso, pero hay que controlarlo con los médicos, pero eventualmente son situaciones que, no siendo por la posibilidad de desmayarse, marearse y caerse, son condiciones que en general tienden a ser benignas, a menos que uno encuentre que la persona tiene algo. Por ejemplo, si la persona tiene una anemia, pues puede estar con la tensión baja porque está anémica. Otra persona, y con esto ya vamos a despedir, Nelson Granadillo, dice, creo que tengo hipotensión, ¿cuáles son los riesgos? Gracias. Otra vez repito, los riesgos de tener hipotensión es que uno se pueda, si pasa mucho tiempo parado, por ejemplo, marearse o caerse. Si uno es una persona joven, no hay otro riesgo, salvo ese de marearse o caerse. Pero desde luego, si alguien tiene una hipotensión importante, tiene que revisarse, porque a lo mejor resulta que se descubre una causa para que uno tenga la tensión tan baja así. Ir al médico, mantener control, hacer deportes y disminuir el consumo de sal. ¿Qué otras recomendaciones? Bueno, mire, hay unas listas de factores de riesgo que usted los nombró uno, dejó afuera el sedentarismo, bueno, iba a hacer deporte, dejó afuera el cigarrillo, que es un factor bien importante de riesgo cardiovascular. Yo las recomendaciones que quisiera hacer es más para las personas que tienen que ver con la hipertensión, es decir, con los hipertensos. ¿Qué pueden hacer los hipertensos en esta situación tan terrible que estamos viviendo? Lo primero es insistir en los cambios en el estilo de vida, de reducir la ingesta de sal, hacer ejercicio, tomar bebidas alcohólicas en cantidades muy moderadas, de forma de contrarrestar la eventual falta de medicamentos. Eso es bien importante porque con esos cambios en el estilo de vida, algunos hipertensos que no son severos, se logra controlar la presión arterial. Para decirlo en forma sencilla, si uno no consigue un diurético, pero rebaja la cantidad de sal, a lo mejor logra lo mismo. Eso es una cosa. La otra cosa que voy a decir, los pacientes tienen tendencia hoy en día a tomarse la presión ellos mismos. Es una buena costumbre, pero por favor, no se cambien los medicamentos por su cuenta, claro. No decidan. Los pacientes son pacientes y ese es el trabajo de nuestros médicos. Y la última recomendación, llamen a sus médicos cuando tengan dificultad para conseguir los medicamentos. Llamen a sus médicos, no importa que los sientan que lo están importunando. Llámenlos, porque su trabajo lo tienen que hacer los médicos. Muchas gracias. Agradecemos a José Andrés Octavio, presidente de la Sociedad Venezolana de Hipertensión, también médico cardiólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes por posicionar la etiqueta numeral Soluciones Hipertensión. Recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos y pueden volver a ver nuestro programa a través de nuestra página web y el canal de YouTube de Globovisión. También pueden seguirnos en vivo en Globovisión Radio. Chao, chao, que pasen feliz fin de semana. Promover un modo de vida saludable, haciendo hincapié en una nutrición adecuada de niños y jóvenes. Reducir la ingesta de sal. Comer 5 porciones de fruta y verdura al día. Reducir la ingesta total de grasas, en especial las saturadas. Evitar el uso nocivo de alcohol. Limitar su ingesta a no más de una bebida estándar al día. Realizar actividad física de forma regular y promover la actividad física entre los niños y los jóvenes, al menos 30 minutos al día. Mantener un peso normal. Cada pérdida de 5 kilogramos de exceso de peso puede reducir la tensión arterial sistólica entre 2 y 10 puntos.